Hola Tauro, bienvenidos a Kamatarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Recordaros que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara con vosotros, pues tenéis que dejarlo marchar. Dicho esto, empecemos. Mirad, salió una carta de ayuda con el Arcángel Miguel y dice: el Arcángel te ofrece coraje para afrontar una situación y vencer tus miedos. Con su espada corta los nudos emocionales que te atan a lo negativo. Todo se libera. La verdad es que me parece una carta muy bonita y muy emotiva para empezar tu lectura en el día de hoy. Es un mensaje claro, es un mensaje directo. Aquí lo que podemos ver es a un Tauro que afronta sus miedos, que rompe las barreras y que sale hacia adelante. Vamos a ver. Tauro, Tauro, Tauro. Abres con la carta del soñador. Me dicen que muchos de vosotros vais a empezar una nueva aventura, un nuevo camino, una nueva oportunidad. Me dicen que corras y que des un salto de fe, que no permitas que tus miedos te detengan. Una oportunidad maravillosa se presenta frente a ti, pero a veces los miedos son nuestros enemigos, ¿no? Nuestros miedos es como que es lo que nos impide dar el salto. Me dicen que muchos de vosotros os preocupa demasiado lo que puedan pensar los demás. A veces aplazáis planes, proyectos, objetivos, ¿no? Pues por miedo al que dirán, al que pensarán. Eso es un grave error que cometen muchas personas. No necesitamos la aceptación de nadie. Mientras tengas la tuya, lo demás no importa. Me dicen que os estáis bloqueando a la hora de tomar decisiones. Me dicen que si te sientes como esa división, ¿no? en tu cabeza, en tu mente, de lo que tú quieres hacer y lo que quieren los demás que hagas, me dicen que hagas caso a tu guía interior. Yo veo mucho aquí como una persona, en cierta manera, cohibida, ¿no? Como que a veces no estáis haciendo lo que realmente queréis o yendo hacia lo que realmente deseáis, más que nada por los demás. Y esto la verdad que es bastante triste, cielo. No podemos rechazar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos por los demás. A ver. Es que estas cartas son grandecitas, ¿eh? Mira que yo tengo manazas, pero me cuesta un poco de barajar este mazo. Dame dos, va. El ángel de la alquimia. Parece ser que llega un milagro a tu vida. De hecho es la carta, ¿no? Si veis aquí, que, digamos, protagoniza este oráculo. Parece ser que viene un milagro a tu vida, una situación que parecía inalcanzable, un proyecto, un proceso, ¿no? Que, qué difícil, qué complicado, nunca lo lograré. Pues mira, parece ser que se va a dar. Se va a dar esa oportunidad, se va a hacer ese milagro. El hada reparadora de los corazones rotos, dicen, alivio del desconsuelo. Parece ser que muchos de vosotros tenéis una gran herida, tenéis sufrimiento, dolor, pena. Todo eso se ha ido cerrando, o lo va a hacer en breve. Os veo cicatrizando, cerrando heridas, yendo hacia adelante, tomando el control de vuestras vidas. Me parece bastante peculiar, ¿vale? Porque no es el primer signo que me está pasando, y es que hoy no estoy haciendo una lectura de amor en absoluto, pero me dan ciertas pinceladas en el amor. Parece ser que es lo que os preocupa a la mayoría de vosotros, y por eso se manifiesta de esta manera. Si alguien te ha hecho daño en tu corazón, si alguien te ha fallado, te ha traicionado, sientes que no está a la altura de lo que tú esperabas, no tiene por qué ser un amor, también lo tengo que decir, pero si tú sientes que esto resuena contigo,
Me dicen que vas a estar superando la situación, que no te preocupes, que sales hacia adelante, que cierras las heridas, ¿vale? Y que vuelvas a tener fe, que vuelvas a creer, a confiar en ti, en tus aptitudes, en tus capacidades, para hacer realidad vuestros propósitos. Veo mucho estrés, mucho agobio por parte de vosotros, ¿no? Como que estáis demasiado centrados, enfocados en vuestro trabajo, en vuestros estudios, en vuestras cosas, ¿no? Y a veces como que dejamos en segundo plano lo que es vivir, lo que es disfrutar, ¿no? Yo qué sé, el simple hecho de poderte sentar un momento en el sofá y tomarte pues tu refresco favorito o darte un pequeño capricho o hacer algo, ¿no? Veo personas muy saturadas aquí, muy estresadas, muy agobiadas, pues ya sea por el trabajo, por los estudios, por las obligaciones en general. También me voy marcada una connotación, esto es para los que seáis papás, como que, lógicamente, ¿no? El hecho de ser padre, el hecho de ser madre, pues requiere ese esfuerzo, ese sacrificio extra, ¿no? Pues por esa criatura que a final de cuentas, pues acaba dependiendo de nosotros, ¿no? Y eso está muy bien, claro que sí. Pero si tú estás en esta situación, lo que te está diciendo las cartas, ¿vale? Que deberías encontrar ese momento, ese ratito, ese lugar para ti, para alimentar tu alma, para alimentar tu espíritu, para conectar con tu yo interno. No sé, a lo mejor pues los que sois papás, y ya no digo vuestra pareja, porque quizás algunos no tengáis esa oportunidad, pero como que vuestros suegros, vuestros padres, un hermano, una hermana, una amistad, quien sea, ¿no? Pueda quizás hacerse cargo de esa criatura, aunque sea un ratito, para desconectar. Yo sé que esto a veces puede parecer una tontería, pero no lo es. Porque yo aquí estoy notando como que muchos de vosotros tenéis una carga muy grande, ¿vale? Una carga muy grande sobre vuestros hombros, ¿vale? Y bueno, a ver, quieras o no, esto es como la vida misma. Si tú tienes una bolsa en tus manos, quizás la aguantas una hora, la aguantas dos, pero con el paso del tiempo cada vez pesa más. Y llega un momento que esa bolsa, que en un principio no tenía ningún tipo de carga, es insostenible, ¿verdad? Pues esto es más o menos lo que veo que sí pasa a muchos de vosotros. Que es muy importante que seáis capaces pues, de encontrar vuestro espacio, de encontrar vuestro rincón, vuestro momentito, pues para estar bien con vosotros mismos, ¿no? Que es muy importante ser productivos, es muy importante tener planes, tener sueños, tener proyectos, pero a su vez también es muy importante tener ese tiempo, ese espacio para uno mismo. El quererse, el mimarse, el cuidarse, es algo necesario. Y dime, si no lo haces tú, ¿quién lo hará por ti? ¿Verdad? Así que, Tauro de mi corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, ahora sí que sí, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Ah, y lo dicho,
tomaros un tiempecito para vosotros. Yo sé que tenéis muchas obligaciones, que tenéis muchas cargas, pero estoy totalmente seguro que el cuerpo y la mente os lo agradecerá. Adiós.